Buenas tardes a todos y bienvenidos a esta nueva jornada de reflexión y de intercambio que está organizando el IFEDEC en el marco de su programa de formación 2022, que precisamente, y bueno, tal como Mercedes Malavé, directora de formación del instituto, nos informa, responde a la misión de formar e influir en el debate público nacional. Eh, Se trata de una oportunidad para pensar juntos en relación a eso que tanto nos angustia como ciudadanos, que tantos dolores de cabeza nos da, pero de lo que no podemos ni queremos desprendernos y que de hecho disfrutamos mucho, que es precisamente el debate en relación a la política. Esta tarde, como bueno, ya ustedes verán, contamos con la presencia de un invitado de lujo y no es simple retórica. No es venezolano, pero para nada resulta ajeno a los venezolanos. De hecho, se ha convertido en un referente obligatorio a la hora de abordar ese debate público, tanto en lo que toca el tema Venezuela como al ámbito geopolítico en el cual se inserta nuestro país, pues, y que inevitablemente nos impacta dada la dinámica global de intercambio que tenemos hoy en día. Se trata del profesor Fernando Mírez, muy conocido por su activa, densa, orientadora, a veces muy polémica presencia en las redes, y cuyas ideas que plasma en artículos semanales y libros han servido de base para acercarnos a la política de una manera comprensiva, tal como la gran Ana Arendt proponía, ¿no? Fernando Mírez nació en Chile, es profesor emérito de la Universidad de Oldenburg, en Alemania. Se diplomó de profesor de historia en la Universidad de Chile en 1965 e hizo sus estudios de posgrado en historia moderna en la Universidad Carolina de Praga. En 1991 recibe el título de profesor asociado o Privatdozent, el más alto grado profesional y académico que otorgan las universidades alemanas. Es además editor del conocido portal Polis, dedicado precisamente a política y a cultura. Esto, por supuesto, es un apretadísimo resumen de la vida profesional del profesor Mírez. Hay que mencionar también que ha publicado una importante cantidad de libros en diversos idiomas sobre filosofía política, política internacional y ciencias sociales. Entre sus libros en español podemos mencionar Fundamentos del Estado, escrito y publicado en 1973, Chile, los militares y el poder, en 1975, El subdesarrollo del marxismo y otros ensayos, en 1986, La rebelión permanente, historia de las revoluciones sociales en América Latina, de 1989, Civilidad, teoría política de la modernidad de 2001, Islamismo de 2005, El cambio, que precisamente aborda el tema venezolano, El cambio desde la muerte de Chávez hasta el 6 de diciembre en 2016, y Democracia o barbarie en 2010. Y bueno, precisamente sobre el tema de la democracia vamos a conversar en esta oportunidad, un tema sobre el cual el profesor Mírez pues tiene una amplia demuestra pues su erudición. Es una preocupación además la de la democracia que no nos abandona dada la crisis que esta forma de gobierno ha vivido desde finales del siglo XX y todo lo que lleva al siglo XXI, gracias precisamente al resurgimiento de los populismos autoritarios, de los ultranacionalismos y bueno, demás aberraciones históricas, y estamos viendo ejemplos de eso en lo que está sucediendo ahorita en Europa. Y precisamente esa crisis en Europa, a propósito de la invasión rusa en Ucrania, le da a este tema una especial relevancia. Esta tarde el profesor Mírez nos invita a disertar sobre democracia occidental, nuevos modelos, riesgos y desafíos, los cuales, bueno, sin duda son ahora muchos y además muy complejos. Entonces, bueno, le agradecemos de antemano a todos su presencia acá, le agradecemos al profesor Mírez su compañía de lujo, y recordamos que para efectos de la dinámica de la actividad, una vez él haya terminado su exposición, que durará alrededor de 30 minutos, según tengo entendido, vamos a disponer de un espacio para intercambiar opiniones y hacer preguntas.
Solo deben recurrir a la manito alzada, el icono de la manito alzada que está en el Zoom, y bueno, iremos anotando su participación en el orden en que ésta se produzca. Entonces, bueno, sin más que agregar, nuevamente agradecida al profesor Fernando, lo dejo en el derecho de palabra. Muchas gracias, Mireya. Adelante. Sí. Bueno, en primer lugar, quiero decirle que estoy muy contento de estar con ustedes. Es una posibilidad que me permiten ustedes a mí también desplayarme en mi propio idioma frente a interlocutores, digamos, que a veces haciendo un esfuerzo logran entenderme. Y voy a señalar, digamos, antes de comenzar, un punto que tiene que ver con el momento actual. Es decir, yo tengo ciertos problemas a veces de meterme o de introducirme en discusiones de tipo puramente teórica, sin referencia a puntos concretos. Quizás deba ser, digamos, por la primera formación que tuve como historiador o como profesor de historia. Y eso me lleva siempre, digamos, a vincularme a sujetos concretos y reales en lugar, digamos, de, algunos lo hacen muy bien, de trabajar con conceptos abstractos que logran combinarse bien o mal. Mi punto de referencia son siempre a veces personas con nombre y apellido. Y esto en este instante se ve reforzado por la situación que estamos viviendo. Y para que me entiendan, o sea, en este instante, para ustedes, lo que está pasando, la guerra de Ucrania, en Ucrania, contra Ucrania, es un hecho de que tiene que ver fundamentalmente con... Pero aquí donde yo estoy es política nacional. Yo acabo de ver el noticiario y no había otro tema que el tema Ucrania. Lo estamos viviendo y de una u otra manera estamos involucrados. Es decir, se está cuestionando la solidaridad, la forma de solidaridad, y hay un debate, un discurso que transcurre, digamos, a través de los medios muy intensivo, donde se culpabilizan todos, digamos, por no ayudar o por no querer ayudar como se podría o se debería ayudar en estas condiciones. Entonces, va a estar asomando, aunque sea, digamos, entre bastidores, va a estar, digamos, a medida que yo voy hablando, va a estar el tema, digamos, que estoy viviendo. Es el tema, digamos, de la guerra en Ucrania. Bueno, para comenzar, me gustaría decir, o mejor dicho, comunicar qué es lo que se puede entender por Occidente. Hay que empezar de alguna parte. Yo creo que en ese punto la mayoría de nosotros estaría de acuerdo en que Occidente no es un lugar geográfico. Es un lugar geográfico en la geografía, pero en conceptos políticos o en el espectro político no es un lugar geográfico, sino que un lugar político indeterminado. Occidente está formado en gran medida por una cantidad enorme de naciones que han elegido la democracia como forma de gobierno y como forma de vida. Entonces, podría uno preguntarse, ¿estamos hablando de dos sinónimos? ¿Democracia y Occidente? Sí y no, diría yo. Sí, en el sentido de que todas las naciones, para ser occidentales, tienen que ser democráticas. No existe ninguna nación en Occidente que no sea democrática, pero al revés también. Toda nación occidental debe ser democrática. Toda nación democrática debe ser occidental y toda nación occidental debe ser democrática. Entonces parecería que estamos utilizando un sinónimo para referirnos a una enorme cantidad de países en donde existen algunas características que todos conocemos, como son entre ellas, digamos, la libertad de pensamiento, el respeto por los derechos humanos, una constitución por la cual todos nos regimos, elecciones libres y soberanas, un parlamento que interpreta y codifica la opinión pública, es decir, el mundo del debate.
el mundo de la polis en la forma, digamos, como hoy día se está dando. En cierto sentido, podríamos decir que Occidente es la política democrática, pero es mucho más. Es más que la suma de las naciones, es más que la síntesis de todas las naciones que lo constituyen. Yo creo en ese sentido que Occidente son todas las naciones occidentales más un proyecto común que va cambiando a lo largo del tiempo. Porque la democracia que nosotros vivimos no es la democracia de los griegos, ni siquiera es la democracia de los franceses, ni la democracia norteamericana. Es una democracia que va tomando para sí o rechazando desde sí una gran cantidad de clamores, demandas, intereses e ideales que se van presentando en la arena de lo social. La democracia es, en cierto modo, un resultado de la política tal como ella se va dando en cada país. De ahí entonces que lo que es democrático en un país puede que no lo sea en otro país democrático. Pero en ese sentido, yo diría que la democracia es el elemento común entre todos los países que forman parte de Occidente. Occidente va más allá y tiene que ver en cierto sentido con los autores, o mejor dicho, con las distintas definiciones que han dado diversos autores sobre el fenómeno occidental. Hay muchos, pero hay algunos que son clásicos. Por de pronto, Oswald Spengler, con su famosa Decadencia Occidente. Por de pronto, Arnold Toynbee, con sus elecciones sobre la historia universal. Más adelante nos encontramos con el más conocido en estos tiempos, que es Samuel Huntington, con la guerra de las civilizaciones. Y en el medio anda rondando siempre la figura de Ortega y Gasset, quien tuvo mucha referencia con respecto al occidental y entendió al occidente no como algo fijo, estable, y es lo que lo separa de todos los autores que se han dedicado al tema occidental. Lo que separa a Ortega y Gasset de los demás es que para él Occidente es una idea. La idea de Occidente que manifestó muchas veces en diversos artículos, incluso están compilados todos esos artículos en un solo texto, la idea de Occidente, que fueron diversos artículos que publicó en la revista Occidente. Ahora, sin confrontarse directamente, Ortega y Gasset se pronuncia contra la similitud de las tesis formuladas por Spengler y por Toynbee. Ambos, en mi concepción, eran, como muchos en aquel entonces, eran pensadores naturalistas. Es decir, pensaban, digamos, en términos orgánicos. Según Spengler, el Occidente iba a decaer porque estaba inscrito en todas las formas de la vida: nacimiento, desarrollo, madurez, y como todas las cosas tenía que perecer, y estábamos viviendo, decía, la crisis, o mejor dicho, la decadencia de Occidente. Toynbee tomó esa idea y la siguió formulando más adelante y dándole un carácter más orgánico todavía, en el sentido de que Occidente se desarrollaba en contra de los desafíos que se presentaba y tomó tomó el concepto darwiniano del reto y respuesta, del desafío y la respuesta, y así se va desarrollando Occidente. En cambio, para Ortega y Gasset tiene una concepción plástica, elástica de Occidente. Occidente no es, se hace, se está haciendo. Y se está haciendo permanentemente. Se está haciendo al interior de los países occidentales, pero al mismo tiempo se mete en el interior de los países que no son occidentales. Y a veces se meten en las formas, podríamos llamarlas ordinarias de la vida, común y corriente de la vida, no ordinario en el sentido que nosotros entendemos por ordinariedad, sino en las formas corrientes de la vida, en la música,
en el cine, en las formas de comunicación, en el inglés que se comienza a hablar en todo el mundo como prácticamente el lenguaje de la tierra, y así sucesivamente. Occidente, digamos, se va ampliando y va creando, digamos, sus propios espacios. En cierto sentido, todo el mundo es occidental hoy día, de alguna manera, pero hay algunos países que son más occidentales que otros, y hay otros países que definitivamente han institucionalizado su occidentalidad en la estructura llamada democrática. Occidente es peligroso para muchas naciones. ¿Y por qué lo digo? Porque no todas las naciones son occidentales, ni todas las naciones han recorrido y no tienen por qué recorrer los mismos senderos históricos que hemos recorrido nosotros. Eso sería simplemente evolucionismo. La historia de la humanidad es como un árbol con distintas ramas, en distintas direcciones. Y yo no diría, digamos, que la cultura china es inferior a la cultura occidental, entre comillas, después explicar por qué las comillas, no es inferior a la cultura occidental, sino que es distinta, es otra historia. A veces yo no entiendo, digamos, a los políticos occidentales cuando andan pidiendo que se cumplan los derechos humanos en China, cuando de una u otra manera lo que en China se entiende por cumplimiento de los derechos humanos no tiene nada que ver con lo que nosotros entendemos como cumplimiento de los derechos humanos. Entonces estamos criticando a otras naciones que no son occidentales, de no occidentales, lo que de por sí es un absurdo. Y hoy día se está viendo hasta qué punto puede conducir ese absurdo, tratando, digamos, de catalogar a China como un país continente atrasado, porque no es occidental, y hoy día estamos viendo cuán importante puede ser China para una alianza política internacional en contra del imperio ruso. En cambio, Rusia es distinto. En Rusia coexisten las dos almas. Y yo creo que eso, para decirlo en términos un poco psicológicos, retumba en el accionar político ruso con la violencia, como se expresa hoy y como generalmente se ha expresado. Rusia es un país con un alma occidental y un alma asiática. Y a veces en las mismas personas están las dos almas. Entonces eso origina un conflicto que los rusos mismos no logran resolver. No es un problema territorial, es un problema espiritual. Querer ser democrático, pero al mismo tiempo no querer serlo, en las mismas personas. Entonces, paga tributo a esa doble personalidad Rusia y hoy día vemos, digamos, que a veces se define por lo occidental y otras veces se define por lo antioccidental. Si uno ha leído el discurso que pronunció Putin en el estadio a los Goebbels, es un discurso de guerra, una declaración de guerra a Occidente, a lo que él llama la cultura occidental. Y aquí viene el problema. ¿Por qué nos odian? ¿Por qué nos odian tanto? Un teólogo muy bueno, muy interesante del Islam, Qutb se llama, creo que Mustafa, no me acuerdo el nombre, pero Qutb señalaba que Occidente es un espacio escindido, porque hay una separación entre el mundo de Dios y el mundo de la tierra. Y dice, en el medio no hay nada. En el medio no hay nada, hay una escisión. Y esa escisión la llama la obscena división de Occidente. Obscena. Es decir, en el sentido, digamos, que hay un mundo que es para Dios y un mundo donde no está Dios. Se le olvida a Qutb que dentro de las raíces de Occidente está la religión cristiana. Y si bien entendemos, digamos, el mensaje cristiano, uno de los regalos que nos obsequió Dios es la libertad para decidir por nuestra cuenta.
Es decir, no hay contradicción en ningún caso, pero él lo veía como contradicción en el sentido que hay un espacio donde no estamos practicando los ritos, donde no estamos pensando en Dios, donde no estamos pensando en el más allá, donde estamos viviendo la existencia en su vida pura, concreta y real. Entonces, para otras culturas eso es una agresión, una obscenidad. Y sin embargo, eso es lo que permite, y esa es la marca de fábrica, por así decirlo, de Occidente. La separación que, visto por Benedicto, hace muy bien a la fe y hace muy bien, digamos, a la política. Hace muy bien a la fe porque le permite situarla en un espacio puro, no mezclado con la contingencia de la vida cotidiana. Y hace bien, digamos, para la política, porque no le permite, digamos, creatividad, no estar pensando qué es lo que dice el libro tal o el libro aquel para poder actuar. Entonces, esa libertad que tiene un origen también religioso es lo que no posee el Islam, y yo creo que en cierta medida tampoco la Iglesia Ortodoxa en Rusia, que es, yo diría que es casi otra religión. Mejor dicho, religión en el sentido de confesión, no en el sentido, digamos, de creer en un Dios distinto, sino que otra especie de formación. Es una iglesia no occidentalizada, por así decirlo. Entonces, por eso Putin logró el apoyo, o quizás fue al revés, la Iglesia Ortodoxa logró el apoyo de Putin, y la guerra que hoy día están llevando a cabo contra Ucrania la ve Kirill el Pope como una guerra santa, como una cruzada, como una guerra en contra de Occidente, en contra de la cultura occidental. Y aquí es donde ellos mismos se asombran, porque no pueden entender lo que es la cultura occidental, porque la cultura occidental, y esta es la paradoja, la cultura occidental no existe en este momento. Occidente no es una cultura. Y esto es lo que desordena algunas tesis culturalistas. Para Huntington, por ejemplo, Occidente es una cultura. Y yo digo, no, Occidente es una cultura que permite la existencia en su interior de muchas culturas. Entonces, esa característica, la de permitir muchas culturas coexistiendo bajo un mismo techo, es lo que parece difícil absorber y entender por las culturas sólidas que priman al exterior de Occidente. Leamos nuevamente el discurso de Putin. Yo me di la molestia, porque es molesto, leer realmente todos sus artículos, es largo, es un ensayo, es casi un pequeño libro, sobre la fundamentación de por qué Ucrania pertenece a Rusia. Y las razones que da son naturalistas, en segundo, porque pertenece a la naturaleza de Rusia, en segundo lugar, se refiere a la tradición, a la cultura y a la religión. Un concepto atávico de nación, que choca con que los ucranianos mismos entienden hoy día como nación. Para los ucranianos y para Occidente en general, una nación no se define solamente o no fundamentalmente por la cultura, la tradición y la religión, sino que por otras categorías, entre ellas tener una historia común, un territorio común y, podríamos agregar, un orden político común. La política, no la tradición. La democracia, no la religión. Es lo que define fundamentalmente a la cultura occidental, porque no es una cultura, sino un espacio de convivencia entre distintas culturas. Basta reconocerse miembro de una nación
estar acreditado, y eso es lo más importante, estar acreditado, acreditarse, digamos, como miembro de una nación. Lo que Jürgen Habermas llamaba, apelando a otro autor, patriotismo constitucional. Para decirlo en términos más simples, la particularidad de Occidente es que logra una separación entre el concepto de patria y el concepto de nación. La patria es un concepto más bien mítico y la nación es un concepto más bien político. La patria es válida, es legítima, pero tiene lugar más bien en el campo de la literatura, en el campo de la poesía. En alemán se dice Heimat, es algo más que patria, es algo que más que patria, es el lugar de donde venimos. Para mí, mi patria es Chile, por así decirlo, porque me formé allí, mi familia es chilena, mis hábitos chilenos, y hablo como un chileno total yo. Es decir, digamos, esa es mi patria y me gusta un equipo de fútbol que es chileno y lo sigo todas las semanas también. Es decir, esa forma, digamos, la patria, la relación. Pero mi nacionalidad es alemana. Entonces, mi patria es Chile y mi nacionalidad es alemana porque soy ciudadano de este país, donde pago mis impuestos, donde voto, etcétera, etcétera. Es decir, hay una escisión que es inaceptable en nuestra cultura entre mi ciudadanía, mi nacionalidad y mi lugar de origen. Y eso es lo que caracteriza fundamentalmente a una persona occidental. En este sentido, con mi propio ejemplo personal, yo no soy una anomalía, soy un personaje común y corriente como hay tantos otros. Alguien definió a patria como el lugar donde a uno le gustaría morirse. En ese sentido yo soy antipatriota porque yo no quiero morirme en ninguna parte, pero de alguna manera la patria, digamos, con esa frase, patria es el lugar donde yo quiero morir, se quiere decir, es el lugar, digamos, donde yo pertenezco, donde mi cuerpo pertenece, donde mi alma pertenece. Ese es el concepto de nación de los rusos, pero no tiene mucho que ver, digamos, con el concepto instrumental, político y democrático, que es el que utilizamos en Occidente. Entonces, hay un choque de culturas contra una cultura que no es una cultura, sino que un compendio de diversas culturas. Voy a redondear lo que estaba planteando, señalando en este momento, o mejor dicho, volviendo a mi querido Ortega y Gasset, cuando decía que el Occidente es una idea. Es decir, Occidente como un proyecto que se está haciendo a partir de sus contradicciones, de las negaciones que va él mismo procreando y a través, digamos, de conflictos, entre ellos conflictos militares. Lo segundo punto, y con esto termino, que molesta a los no occidentales es la ampliación de la cultura occidental, o mejor dicho, la ampliación de la democracia. Entonces muchos dicen, la OTAN se está expandiendo. Es falso. La OTAN no se expande porque la OTAN no es un país. Si la OTAN es mucho más grande que en 1945, es porque se han incorporado muchas más naciones europeas democráticas. Y al incorporarse muchas más naciones europeas democráticas piden su ingreso a la Unión Europea y a la OTAN. Entonces la OTAN va creciendo, pero no porque va creciendo la predisposición militar, sino porque las democracias, y eso es lo que hemos estado aprendiendo en el último tiempo, debe ser defendida. La democracia liberal no puede ser liberal frente a sus enemigos. Nadie puede ser liberal frente a sus enemigos, sobre todo si el enemigo te quiere matar. Y eso es lo que, y ese punto es el que en este instante estamos viviendo de modo existencial. ¿Se va o no se va a la guerra? ¿Se participa? ¿Estamos en condiciones de correr un riesgo nuclear? En fin, son las preguntas que en este instante estamos debatiendo en Alemania, que yo no puedo responder en este instante y que me gustaría responder. Eso es todo. Gracias.
Muchísimas gracias, Fernando. Antes de abrir el derecho de palabra, me va a permitir leer algunos apuntes acerca de la exposición que acabamos de escuchar. El profesor Fernando habla de el concepto de Occidente, dice que entendemos por Occidente, nos dice que amén de ser un concepto que remite a la geografía, más que eso, remite a un espacio político indeterminado que ha elegido la democracia como forma de gobierno y forma de vida. Más allá de decisiones de vida como libertad de pensamiento, derechos humanos, elecciones libres y soberanas, el mundo del debate y la deliberación y al apego a las constituciones, Occidente implica un proyecto común que va tomando para sí o rechazando demandas que se van dando en la arena de lo social. Habla el profesor Mires también de las dos tesis que se oponen en relación a la visión de Occidente, la de los naturalistas como Spengler o como Toynbee, que más bien concebían, hablan de la decadencia de Occidente y más bien concebían ese espacio como un cuerpo que pasa por todos los estadios de un cuerpo vivo, nace, se desarrolla y eventualmente debe perecer. Versus esa visión determinista está la tesis de Ortega y Gasset. Ortega y Gasset habla de Occidente como una idea, una concepción elástica. Dice que Occidente no es, sino se hace permanentemente. En ese sentido, el profesor Fernando Mires habla de la crisis existencial en lo político que vive Rusia, porque es un país con un alma occidental y un alma asiática al mismo tiempo. Quiere ser democrático y a la vez no quiere serlo. Habla de Occidente como un espacio escindido, una obscena división entre un mundo en el que está Dios y otro espacio donde no lo está. También el profesor Mires nos habla de esa contradicción entre la visión rusa, la noción de tradición, cultura y religión, que según Putin pues debe definir la cultura de su país, versus la visión de historia común, de territorio común y orden político común, que además se suma al reconocimiento como ciudadano, es decir, la oposición entre el concepto de patria, que remite al lugar de origen, y la nación, que remite más bien al concepto de ciudadanía. Termina diciendo que la democracia liberal no puede ser liberal frente a sus enemigos, y en este sentido, pues, un poco recuerdo la paradoja de tolerancia de Popper, cuando habla de que la sociedad abierta tiene que defenderse, no puede ser tolerante, no puede ser excesivamente tolerante frente a la intolerancia. Entonces, bueno, abrimos así el derecho de palabra. Tenemos acá, perdonen la... Ajá. Tenemos acá a Santiago Rodríguez, seguido por Carlos Daniel Moreno, seguido por Valmore Nicolielli. Creo que son las personas que han tomado la palabra. Profesor, ¿prefiere que se expongan las participaciones, las preguntas o planteamientos en un solo bloque y usted toma nota, o las quiere ir respondiendo en la medida en que en que la persona está participando? En cierto modo me da igual, pero quizás sería mejor, digamos, uno por uno. Ok. Entonces, bueno, arrancamos con Santiago Rodríguez. Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Saludos, profesor, un placer escucharlo y tenerlo por acá. Bueno, mi pregunta es la siguiente, fíjese. Muchos pensaron o muchos pensamos que con el fin del nacionalismo alemán y el comunismo soviético, las democracias occidentales ya no estaban en peligro o no estarían en peligro. Ahora, vimos a muchos líderes políticos en Occidente y a muchos partidos que en el pasado asumían una actitud bastante militante frente al peligro de estas ideologías totalitarias. Los hemos visto ser permisivos y condescendientes con figuras autoritarias como por ejemplo Erdogan y Putin. Entonces, fíjese, ante lo que está ocurriendo hoy en Ucrania, esta invasión que viene desde el 2014 con Crimea, que en definitiva lo que estamos viendo que Putin no quiere que Ucrania se occidentalice. ¿No cree usted, profesor, que debemos
en realidad tomar en serio en el occidente que nuestras democracias occidentales realmente se encuentran en peligro? Completamente de acuerdo. Y en base a dos peligros, un peligro externo, lo estamos viendo, lo estamos viviendo, y un peligro interno, el crecimiento de ideologías antidemocráticas. Ya no son, digamos, las ideologías racionalistas que primaban en el pasado, como por ejemplo el positivismo o el marxismo, sino que son otro tipo de concepciones más bien míticas, que llevarían, digamos, a una suerte de negación de la democracia como forma de gobierno, pero al mismo tiempo como medio de pensamiento. En todas partes en Europa, prácticamente no hay ningún país en donde no aparezcan los partidos llamados de ultraderecha, pero es que no son de ultraderecha solamente. Son partidos que toman una gran cantidad de ideologías sueltas por ahí, como el mismo Putin, son un poco de izquierda a veces. Le Pen en Francia está perdón, Salvini en Italia está en directa comunicación con sectores populares. Estamos viendo en Vox en España que está en la huelga de los camioneros, actuando como un dirigente, como eran antiguamente los dirigentes marxistas-leninistas, y así sucesivamente. Entonces estamos frente a un fenómeno nuevo que es difícil catalogarlo como de izquierda o de derecha, como fue difícil catalogar a Hitler en un momento determinado. Y yo diría que estamos viviendo un momento de contrarrevolución democrática, entendiendo por contrarrevolución democrática la existencia de una revolución democrática. Su pregunta me va a permitir justamente explayarme un poco en este punto y tratar de ser lo más conciso posible. Decía yo en la exposición al comienzo que la democracia, a diferencia de otras culturas, está en un proceso permanente de expansión. Hay un autor, Claude Lefort, lamentablemente muerto hasta hace poco, murió hace poco, que planteó, digamos, que la democracia es una revolución permanente. Claro, Lefort fue trotskista cuando joven y le quedó el término dando vueltas, pero tiene razón cuando lo aplica al concepto de democracia. La democracia en la medida, desde los griegos adelante, sigue creciendo, sigue creciendo. A veces no, a veces parece que fuera a ser derrotada. Pasan largos siglos donde solamente el pensamiento de Aristóteles se queda, digamos, en los libros. Platón y Aristóteles se quedan en los libros, en los conventos, siglos, y de repente vuelve a resurgir, renacimiento. Después, digamos, aparecen las revoluciones democráticas hasta llegar a nuestros días. Y este oscilar de la democracia entre este irse y volver muestra claramente que la democracia siempre está en lucha con lo no democrático al interior de cada uno, al interior de cada nación y al interior del mundo en que vivimos. Entonces, esa revolución democrática ha creado una contrarrevolución antidemocrática. Y si lo vemos bien, Putin está actuando como cabeza visible y vanguardia política mundial de la contrarrevolución democrática. Por eso tiene tantos partidarios en América Latina. Yo estoy mucho en Twitter y estoy realmente asustado. Estoy realmente asustado de la cantidad de personas que apoyan al putinismo en este momento, directa o indirectamente. Vamos con Carlos Daniel Moreno. Y luego Valmore Nicolielli. Buenas tardes. Buenas tardes. Ok. Profesor, fíjese lo siguiente, ¿no? ¿No cree usted que esa característica de Occidente, que se debate todos los días entre la duda y el deseo, entre ser y no ser, un autor, por cierto, muy famoso, un pensador muy importante de nuestro tiempo, en el libro La Revolución que nadie soñó, señalaba de que precisamente en la actualidad se presenta una crisis de la política y una crisis en la política, una crisis en la política y una crisis de la política, en esta dicotomía en la que nos debatimos todos los días en el mundo occidental, que no ha podido digerir el conflicto que se nos presentó a partir de 1989 con el accionar político denominado antipolítica,
y el avance del populismo como complemento de esta forma de hacer política, y que además la lógica aristotélica de tiempo y espacio se vio superada por el desarrollo de las tecnologías de información, y que todo eso amenaza de alguna manera a este lado del mundo que toma para sí la doctrina judeocristiana que se desenvuelve dentro de ese pensamiento, que pareciera que se está batiendo en retirada y que de alguna manera las democracias occidentales no terminan de poder descifrar frente a este actual estado de cosas, cómo poder definitivamente enrumbar toda esta circunstancia que, bueno, que tantos autores como los que se han venido señalando se indican, pues. Sí, el ir y el devenir de lo democrático. Y a veces, digamos, nunca sabemos dónde está o dónde comienza o cuándo la democracia o los flujos democráticos aparecen como muy democráticos y muchas veces no lo son. Por ejemplo, hoy día estamos viviendo en política, o mejor dicho, presenciando una enorme cantidad de movimientos identitarios, es decir, ecologistas, feministas, y muchos otros istas que han estado apareciendo. No han surgido por casualidad, han surgido porque hay una demanda real con respecto a estos problemas. Ahora, ¿cómo se resuelven estas demandas reales? Eso va a ser distinto en cada país. No es que, digamos, hayan inventado estos movimientos, pero al mismo tiempo tenemos que entender estos movimientos no causan la crisis de la política, ni la crisis en la política, sino que son consustanciales a una suerte de ruptura entre lo que Alain Touraine llamaba la sociedad industrial y la sociedad postindustrial. Ahora, entre lo uno y lo otro hay una transición, y como todas las transiciones son peligrosas, y no hemos creado muchas veces los puentes en que llevan de la sociedad industrial a la sociedad postindustrial, y muchas personas, muchos movimientos y muchos proyectos caen en el vacío o conducen definitivamente al abismo. Un autor, Munch es el apellido, señalaba, digamos, que la democracia no siempre trae consigo algo positivo, porque si entendemos en términos literales, la democracia significa gobierno del pueblo. Y el pueblo no puede gobernar solo. Pero mientras más presencia del pueblo hay, menos democrática puede aparecer, porque se trata, en este caso, de un sobrepeso de participación. Hannah Arendt hablaba, y eso sería interesante retomarlo, Hannah Arendt hablaba de lo político, del exceso de lo político, donde todo el mundo habla de política, piensa de política. Va a haber un partido de fútbol y está pensando si en términos políticos acerca de los distintos equipos que están jugando. Es decir, la política nos ha inundado, pero hay un mundo que no es político. Es difícil, claro, por supuesto, en las condiciones que estamos viviendo, no estar hablando permanentemente de Ucrania. Yo lo único que he hecho, digamos, durante todo este tiempo es hablar de Ucrania y nada más, y escribir sobre el tema. Pero hay momentos, digamos, en que hay que dejar espacio para otros temas que son tan importantes y a veces más importantes que lo político. Entonces, un sobrepeso de lo político, un exceso de democracia puede llevar al fin de la democracia. Y esto es el populismo. El populismo es un exceso de democracia. No es que sean antidemocráticos, sino que son demasiado democráticos, tan democráticos que terminan negando la democracia. La democracia que debemos defender no es el gobierno del pueblo por el pueblo, sino la democracia y sus instituciones. Habiendo instituciones, hay espacio para vivir en otros espacios, en otros mundos que no son necesariamente los democráticos. Yo creo que esa es mi opinión. Vamos con Balmore. Okay. Adelante.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Carles. Muchísimas gracias por el derecho de palabra. En base a la democracia occidental, se habló del autor Samuel Huntington, que es el autor del libro Choque de Civilizaciones, ¿no? Muy famoso, muy conocido, donde define las distintas culturas, civilizaciones, y América, Estados Unidos, Canadá, Europa Occidental, Australia, Nueva Zelanda, pero a lo que conocemos como América Latina lo dejan como una civilización aparte, ¿no? Allí según ese autor. No obstante, hay otros autores como Patricio Lons en Argentina y hay muchos otros más en España que son hispanistas, donde aseguran que la hispanidad es el verdadero Occidente, donde Occidente se configuró con el cristianismo, ¿no? Que logró configurar la civilización occidental verdadera y según ellos los verdaderos portadores, ¿no? De ese reservorio de la civilización griega, romana, de la fe de Tierra Santa, ha quedado en aquellos países de América o ha llegado a América que fue, digamos, ese país que se encargó pues de traer la civilización occidental acá a esta parte del mundo. Entonces, hay ciertos debates, ¿no? Que no sé si ha sido por aquello de que los medios de comunicación anglosajones se han encargado más de promocionar su propia cultura anglosajona y han dejado un poco, digamos, la hispanidad a un lado, pero yo tengo la duda, en realidad, si Occidente, porque unos dicen que no es Occidente, otros dicen que somos el verdadero Occidente. Entonces, allí queda ese punto, ¿no? Entonces, si realmente, yo considero que la democracia es universal. La democracia, el ser demócrata no es porque yo sea occidental o porque en Japón hay demócratas y son orientales o en cualquier parte del mundo. Entonces, es importante esta parte que usted habló de la patria, ¿no? De la nación, un concepto bastante interesante, porque la patria a veces se ha utilizado para desmanes ideológicos y no para lo que verdaderamente, la verdadera conformación de lo que somos como seres humanos en cada uno repartido estratégicamente en algún lugar del mundo. Y entonces, y la nación, bueno, el ser ciudadano. Nosotros somos parte de una sociedad, tenemos que respetar unas leyes, pagar unos impuestos, ser, entendernos con los demás semejantes en determinada área o lugar. Entonces es muy importante conocer esa raíz de donde venimos todos y que precisamente el cristianismo, yo soy cristiano católico practicante y para mí en la sana doctrina social, lo primero que dice, un buen cristiano es un buen demócrata y no existe un cristiano que pueda apoyar una ideología totalitaria, incluso los mismos documentos eclesiales así lo establecen. Entonces, ese rechazo del mismo Occidente, yo a veces digo que si Occidente pelea contra el mismo Occidente, porque pareciera que hay un Occidente 1 y un Occidente 2. Uno que habla de ir en contra de las costumbres, de las tradiciones, de la ciudadanía, y hay otro Occidente que dice que tenemos que defender nuestras tradiciones, defender lo que somos, defender de dónde venimos, defender nuestra identidad real. Entonces, más bien pareciera que el debate de la democracia en Occidente es como que Occidente contra Occidente. Y esa lucha interna parecida como que si fuese una especie de guerra civil, porque es lo que aprovecha un hombre como Putin, o un hombre como Xi Jinping en China, o como cualquier otro autócrata o dictador, para, bueno, abrir espacio y que con toda potencia, porque toda potencia tiene el poder de influir más allá de su frontera, porque si no sería impotencia, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, el profesor de verdad, este tema es sumamente importante porque debemos
conocer el punto más de lo que somos y hacia dónde vamos para poder defender como verdaderos demócratas esa lucha dentro de nuestra cultura, dentro de nuestra nación, de nuestra patria y de nuestra civilización. Muchísimas gracias, profesor, por su exposición. Gracias a usted. Yo creo que usted tiene una razón plena. No existe un solo occidente. Un autor, Alain Rouquier, nos hablaba de el lejano occidente. Nosotros somos el lejano occidente. No solamente en términos geográficos, visto de la perspectiva atlántica, sino que estamos un poco alejados de los supuestos básicos de lo que es para el mundo anglosajón la occidentalidad. Yo diría que en cierta medida eso es cierto, pero no puede considerarse como un defecto porque yo estoy plenamente convencido, no existen los modelos, existen las formas. Las formas resultan de muchos acontecimientos que se van dando en el tiempo. Entonces existe la forma democrática en un lugar, la forma menos democrática en otra, pero todas son correspondientes con la historia. Y ninguna nación ha alcanzado la democracia mediante la implementación de un modelo democrático. Cada vez que se trata de implantar un modelo democrático, vean lo que les pasó a los norteamericanos en Afganistán. Creyeron que se podía llevar la democracia envasada. Y eso no resulta. Tiene que ser vivida, tiene que ser el resultado, digamos, de nuestras propias confrontaciones. La democracia en Venezuela nunca va a ser exactamente igual a la democracia, no digamos en Estados Unidos, a la democracia en Argentina o a la democracia en Chile. Cada una es tributaria de su propia historia. En un país, digamos, se dio mejor el presidencialismo, en otro país se hará mejor el parlamentarismo. Todo depende de las formas que van asumiendo en sus distintos periodos. Lo que sí es interesante es que, y eso hay que tomarlo en serio, siempre lo repetimos, pero hay que tomarlo en serio. Nunca ha habido guerra entre dos democracias. Ha habido conflictos, limítrofes, a punto a veces de establecer algunos entre Colombia y Venezuela también, aunque Venezuela no es demasiado democrática tampoco, pero tienen el formato democrático. De una u otra manera las instituciones siguen ahí aunque no estén ocupadas o no estén funcionando. En el sur de Chile, entre Argentina y Chile, digamos, donde hay muchos lugares de la Patagonia que todavía están en conflicto, o entre Chile y Bolivia, porque los bolivianos quieren más, de acuerdo a derechos históricos, y los chilenos no quieren entregárselo, y en fin, pero nunca se llega, digamos, a la confrontación violenta. ¿Por qué? Porque la democracia, y yo diría con Kant, la república contiene dispositivos que permiten la intercomunicación externa. Y eso es lo que diferencia, las guerras que estamos viviendo de guerras anteriores. Cuando Estados Unidos invadió Irak, Afganistán, fueron hechos condenables, a mi entender, pero moralmente condenables desde el punto de vista de una moral abstracta. Pero no fueron ilegales porque no existían acuerdos ni convenciones mutuas entre Estados Unidos y Afganistán, o entre Estados Unidos e Irak. No existían contratos, no existían acuerdos. Entonces no tenía nada que romper. En cambio, la guerra de Rusia con Ucrania, Rusia se pasó, perdón, iba a utilizar una vulgaridad, Rusia pasó por encima, pasó por encima de todos los contratos, acuerdos internacionales que había establecido con Ucrania y con otros países del mundo. Entonces, Rusia rompió la institucionalidad internacional. Eso no ocurrió en la guerra de Irak. Estamos regidos por instituciones y por eso yo diría que lo más importante no es la democracia liberal, porque cada uno entiende por democracia liberal lo que quiere. Yo creo que lo más importante es cuando la liberalidad de la democracia se ha incrustado, se ha establecido al interior de las instituciones y cuando estas instituciones son respetadas.
La violación del Capitolio en Estados Unidos tuvo para mí una importancia histórica fundamental. Fue, digamos, el asalto al poder constitucional y al poder institucional a la vez. Fue producto de una revuelta anticonstitucional e institucional. Lo mismo que está haciendo Putin, pero a escala internacional, violando las instituciones, entre ellas las propias Naciones Unidas, que por algo existieron. Entonces, nosotros no somos buenos, ni somos malos los seres humanos, pero necesitamos instituciones que arreglen nuestras conductas. Cuando nos falta Dios, por lo menos que existe una ley por la cual regirnos. Y Putin, entre la ley de Dios, que él la entiende a su manera, y la constitucionalidad y la institucionalidad, eligió lo primero, una ley que él subjetiviza y que solamente existe en su cabeza. Bueno, ese es el problema, digamos, de la conformación actual de la política. No el desarrollo, a veces Trotsky decía cosas interesantes, el desarrollo es desigual y combinado. Algunos paleontólogos dicen Neandertal sigue viviendo al interior del Homo sapiens, no al exterior del Homo sapiens. En algunas partes más y en otras partes menos. No quiero naturalizar la historia, pero yo entiendo, digamos, la historia como la reproducción de lo desigual y no marchamos hacia una mayor homogeneidad, sino que hacia una mayor diversificación. Ese es el problema. Tenemos que aceptarlo tal como se está dando, pero tenemos que defendernos. Entiendo que, gracias, profesor. Entiendo que Dolly Mora de Nicaragua va a preguntar. Hola, gracias. Gracias por la invitación y hola, ¿qué tal? un saludo. Siempre es un honor escucharle. Nosotros ya nos conocíamos. Sí, muchas gracias a todos igual y un saludo, Mibeli, Mercedes y a todos del centro. Sí, yo más que un comentario y a propósito de esto último que dijo él sobre el Neandertal, estoy repasando a Yuval Noah Harari hace poco y realmente es sorprendente cómo en esa lógica de Occidente ha habido esta exaltación a la guerra, ¿no? Yo me sorprendo cómo las redes sociales, particularmente Twitter, está dividido, ¿no? El tema de si sos pro antiguerra, porque casi que se lee así, pues, de manera objetiva. Sin embargo, yo tengo un par de preguntas más que comentarios. Bueno, vimos que de algunos de los países que cierran filas con Rusia, lamentablemente, entre ellos está el gobierno de Nicaragua, no el país, no la ciudadanía como tal, sino desde la lógica gubernamental. Y desde ese sentido, por ejemplo, también hemos visto con lo que está ocurriendo en Venezuela. ¿Qué lectura tiene usted de eso? ¿Cree que realmente va a haber un quiebre de alianzas o realmente no va a suceder? Creo que Putin hizo cálculos, pero no le están saliendo a como él esperaba. Creo que la resistencia en Ucrania se va a sostener por mucho tiempo. Y esa es mi segunda pregunta, pues, sobre el contexto. ¿Cómo ve usted? ¿Cree que, bueno, al menos nosotros hemos estado haciendo algunos análisis de contexto, creemos que va a ser una guerra de mucho tiempo, una guerra prácticamente se volvió de resistencia, y yo creo que en ese sentido Putin no esperaba, ¿no? Creía que iba a ser muy rápido que Ucrania cayera. ¿Cuál es su análisis alrededor de eso? ¿Cuáles son los escenarios que usted prevé en cuanto al tema incluso del tiempo? Porque pareciera que sí, esto va a tomar mucho tiempo. Y en efecto pareciera que ni Occidente ni Oriente como tal tienen todas las respuestas de manera abstracta, pero ¿cuál es su lectura alrededor de eso? Gracias. Un saludo. Sí, yo creo que, no quiero culpabilizar a nadie, pero yo creo que Occidente ha cometido errores muy grandes que llevaron justamente a la situación que se está viviendo. Una, digamos, es la dependencia energética. No se puede hipotecar el futuro de un país democrático a una nación no democrática. Y eso es lo que está pesando en este instante, sobre todo en Alemania, cuyo gas depende, digamos, de un 51% del gas ruso, que sigue llegando. $200.000 diarios. Perdón, 200 millones de dólares diarios le paga Alemania
a Rusia. Con eso es suficiente para financiar la guerra. Entonces, Alemania está prácticamente financiando la guerra en contra de la democracia, en contra de Ucrania. Y eso es inconcebible, pero no hay otra alternativa, porque si no ocurre eso, se paralizan todas las fábricas. Y un político alemán lo dijo en forma bastante pragmática. Antes de ayudar, tenemos que ayudarnos nosotros, porque si no nos ayudamos a nosotros, no podemos ayudar a nadie. Es decir, digamos, no podemos arruinar nuestra economía, ¿m? Para, digamos, futuras confrontaciones. Yo creo que esta es la primera de una larga que se aproxima entre las luchas, digamos, de países democráticos y no democráticos, entre Rusia y Europa. No va a ser la primera, sino que tal vez estamos viviendo la primera fase solamente. Entonces, eso va a originar un enorme gasto económico en distintas naciones occidentales. Ayer mismo en televisión decía una joven ucraniana, periodista, frente a los políticos alemanes: sí, ustedes están haciendo planes por 2 años, pero en 2 años más Ucrania no va a existir. Se quedaron todos callados. Es decir, en ese instante les llamó la atención sobre lo importante, lo existencial que hoy día es Ucrania. Mientras Alemania hacía planes para ayudar a los países en conflicto en 2 años más, ellos están viviendo lo que están viviendo, lo que nosotros estamos viendo, digamos, todos los días por la televisión. ¿Qué hacer? Ese es el dilema. Y yo creo que la única forma de resolverlo es políticamente, pero hay también un segundo problema: las alianzas políticas. Quien haya leído a Orwell sabe, digamos, que las guerras que se hacían en el mundo orwelliano eran siempre de 2 contra 1. De lo que se trata, quisiera decir, es que Occidente no puede entrar en conflicto contra 2 potencias, en este instante China y, por otro lado, Rusia, sino que antes de entrar en conflicto tiene que hacer alianzas con uno o con el otro, pero no puede lanzarse, digamos, en un conflicto solo. Por consiguiente no es capaz de enfrentar a 2 potencias tan agresivas, uno económicamente y el otro militarmente, como Rusia. Entonces necesita de alianzas, necesita de acuerdos, de tal manera que se mantenga siempre un 2-1. Y yo creo que ese 2-1 va a marcar la historia de este siglo, siempre que no sea una alianza fatal entre China y Rusia. De lo que se trata es desactivar. Y por ahí anda dando vuelta el mundo islámico, que busca, digamos, convertirse en el cuarto mosquetero de la lucha mundial. Entonces, hay que buscar, digamos, alianzas para constituir hegemonía y mayoría en términos políticos y en términos militares. Y esa es la tarea que tiene Occidente por delante, aunque sea el tributo, o sea, pagando el tributo de angostar nuestro propio espacio democrático. A veces hay que pagar ciertos costos para seguir la vida que estamos, la vida que queremos vivir. Yo voy a aprovechar para colearme, ya que no veo otras manos alzadas, y hacerle una consulta, profe. Yo recuerdo un artículo que usted escribió alguna vez sobre esa dificultad que habían tenido las democracias para saltar desde la mentalidad de la revolución industrial a la nueva realidad que impone la revolución digital. Y decía que los populismos se habían encontrado un nicho muy conveniente y además habían sabido gestionar mucho mejor que los demócratas ese salto. De hecho, no solamente lo habían entendido, sino más que lo habían aprovechado. Paradójicamente, lejos de profundizar en la complejidad que eso implica, porque bueno, ahora la interconexión pues le da voces y espacio a muchísimas visiones de la política, más bien habían tendido a simplificarle, y esa simplificación tranquilizadora pues se ha convertido en un atractivo para el público, para la ciudadanía, ¿no? En este sentido, bueno, y aprovechando que usted también habló acerca de la política de la identidad, yo recuerdo la tesis de Innerarity cuando dice que justamente uno de los retos de la democracia es pasar de
de la concepción sólida que privaba en el siglo XX a este caos, a este vértigo, a esta cultura de la sustitución permanente que implica el siglo XXI y la revolución digital, ¿no? Entonces, bueno, le pregunto cómo ve el futuro de la democracia en este sentido, qué deben hacer los demócratas, porque bueno, la política de la identidad, y aquí recuerdo a Fukuyama, existe precisamente como una manera de cubrir esos vacíos que la democracia desde el punto de vista institucional no ha podido resolver, y bueno, lejos de ignorarlo, de condenarlo, pues tenemos que vivir con ella y de alguna manera ver cómo se gestiona eso. Entonces, le pregunto a usted cómo lo ve, y además cómo lo ve sobre todo en Latinoamérica. ¿Cómo cree usted que esa eclosión de la identidad puede, lejos de convertirse en un hándicap, cómo puede ser aprovechada para mejorar la democracia y, bueno, entrar de lleno en el siglo XXI? Gracias. Sí. Yo diría, digamos, hay que renunciar un poco a pensar en categorías pretéritas. Es decir, de alguna manera tratar de salir de esa contradicción que nos atenaza, que es la lucha entre las izquierdas y las derechas. Ya no sabemos exactamente muy bien lo que eso significa, cuando sobre todo vemos que hay contradicciones muy grandes también al interior de estas llamadas izquierdas, mucho más profundas que las que una vez sistematizó Teodoro Petkov entre la izquierda borbónica y la izquierda que no aprendía nunca nada. Son contradicciones mucho más profundas, en el sentido, por ejemplo, que vemos dentro de un sector de la izquierda como aparece un Boric que se pronuncia en contra de Maduro y se pronuncia en contra de Ortega y al mismo tiempo en contra de la invasión rusa, mientras Evo Morales, que desde el punto de vista capitalista ha producido un enorme desarrollo económico en Bolivia en comparación con gobiernos anteriores, es decir, para mí es uno de los gobernantes más capitalistas con disfraces socialistas. Entonces se plantea abiertamente a favor de Putin, considerando poco menos que como un camarada de lucha. Entonces ya no son contradicciones entre izquierda y derecha, sino son contradicciones entre dos concepciones del mundo, entre dos concepciones de la vida, entre dos seres humanos que ven el mundo con ojos absolutamente diferentes, o que Bolsonaro haya ido, digamos, 3 días, 4 días ante la invasión, a sentarse al lado de Putin, y Putin, en lugar de sentarlo en la mesa larga, se sentó al lado de él, estableciendo simbólicamente: este es mi aliado, y no Macron, y no los otros. Este está conmigo. Lo mismo hizo con Fernández en Argentina, de Argentina. Entonces, él intenta ganar zonas de influencia aprovechando estos vacíos no democráticos que existen en América Latina. Allí donde no hay democracia, entra Putin. Y nosotros, digamos, tanto individualmente, tanto institucionalmente, tanto políticamente, somos democráticamente precarios. Y eso a lo mejor puede ser una virtud, porque la democracia no está escrita en ninguna Biblia, que sea la única forma de vida posible para el ser humano. A lo mejor estamos a prueba. Muchas personas nos soportan la democracia, y yo a veces le encuentro razón. Es difícil ser democrático, es difícil ser democrático. Como es difícil mantener siempre, digamos, la calma y la tranquilidad. Muchas veces es difícil ser democrático y difícil, digamos, comunicarnos en términos democráticos todos los días, cuando estamos sometidos a una enorme cantidad de presiones internas y externas. Y es difícil ser democrático cuando uno está viviendo en el medio mundo de la guerra, en el medio del mundo de la guerra, donde uno tiene la mente un poco menos que decirlo bombardeada. Y es difícil no ser histérico, en el buen sentido del concepto histérico. Es decir, muy nervioso, tenso. Y a veces sobrepasamos las instituciones cuando las instituciones son precarias. En otros países las instituciones son más sólidas. Entonces, la gente es tan bruta como nosotros, pero digamos, están contenidas. Están contenidas. Por ejemplo, en Chile hay un odio vernáculo
hacia la policía. Todo lo que tenga que ver con los pacos, con la policía, debe ser, digamos, destruido. Y eso está, digamos, está en la cultura política chilena. En Alemania hay prácticamente una, si no una oración, una especie de simpatía permanente por la policía. Entonces son dos mundos totalmente distintos. Y eso significa, digamos, que en Alemania hay confianza. Y en Chile no existe esa confianza, independientemente del desarrollo económico de cada país, que es completamente distinto también. Entonces, vamos a tener que ir aguantando durante mucho tiempo con esta diversidad de formas, y tratando de mantener las formas en lo posible. Por eso me han llegado bastantes palos en la cabeza por negarme a calificar al gobierno de Venezuela como una dictadura. Mal que más, mantiene la forma, precariamente. Pero las formas no son las mismas formas que rigen en Nicaragua, donde pasaron por todas las formas y arrasaron con todo. En Alemania, en Nicaragua, hay, y esta es la diferencia con Maduro, hay una destrucción de las formas democráticas. No es una destrucción de la democracia, sino que es una destrucción de todas las formas democráticas. En Venezuela, tal vez porque Venezuela conoció la democracia, está todavía el recuerdo, el rintintín. Esto no puede ser así. Esto, incluso, digamos, dentro de los mismos sectores chavistas, pienso a veces, esto fue distinto alguna vez. Entonces no podemos romper con todo eso porque forma parte de nuestra tradición. En cambio, en Nicaragua no había una tradición democrática fuerte como lo hubo en Venezuela. Y yo recuerdo en el Chile de Pinochet, todos sabíamos que íbamos a volver la democracia. Porque de una u otra manera la habíamos vivido tanto tiempo que estamos completamente seguros que eso iba a regresar. Rusia no la ha vivido nunca. Y Ucrania la está viviendo recién y se está enamorando de la democracia, hasta el punto de quererse morir por ella. Oh. Bueno, gracias, profe, gracias a quienes han participado, gracias a quienes han permanecido durante la actividad. Voy a pasar la palabra ahora al doctor Eduardo Fernández, corazón y cerebro también del IFTEDEC, para que entonces proceda al cierre de la actividad. Muchas gracias. Gracias, Mibelis. Gracias a ti, Mibelis. Muchas gracias a Mibelis Acevedo por la moderación estupenda que ha hecho de esta conversación. Muchas gracias a Mercedes Malavé, que es la que ha promovido este ciclo de conferencias que ha tenido en el día de hoy la participación del profesor Fernando Mírez. Y muchas gracias, profesor. Usted no ha defraudado la expectativa. La expectativa era muy grande con su participación en esta conversación y usted ha estado, como dicen en inglés, up to expectations, a la altura de las expectativas. Quisiera, no resisto la tentación de hacer un par de comentarios. Uno tiene que ver con el tema de el hecho absolutamente censurable y abominable de Rusia invadiendo a Ucrania. Pero sobre ese tema, yo quisiera hacer un comentario, a lo mejor travieso. Cuando cayó el muro de Berlín, y más adelante cuando colapsó la Unión Soviética, mucha gente en eso que se llama Occidente, incluso yo diría noroccidente, o el occidente angloamericano, llegó a la conclusión que expresó muy elocuentemente Fukuyama cuando dijo el fin de la historia. Esto se acabó. Fue derrotado uno de los dos polos, triunfó el otro polo, y en consecuencia lo que viene ahora es una época que pudiéramos llamar la Pax Americana, con democracia política, con economías de mercado, con el consenso de Washington, etcétera, y ya está, pues se acabó. Y de repente les resulta difícil hacerse a la idea de que como que no se acabó la historia, porque el fin de la historia era que ya no había sino un polo, la hegemonía americana,
y de repente empieza a hacerse presente otro polo, con un poder muy grande, que es la República Popular China, con un crecimiento económico impresionante y con un crecimiento en su equipamiento militar preocupante. Entonces, esto como que no es la Pax Americana. Vamos a tener que lidiar con un mundo en el que siguen habiendo polos. Y un país importante, entre otras cosas, por muchas razones, pero entre otras hasta por su dimensión geográfica, llamado Rusia, que tiene la melancolía de haber sido una potencia y que se resiste a resignarse a la idea de que dejó de serlo, y que se siente acosada por el avance de la OTAN, que al fin y al cabo la OTAN es una organización militar. Y entonces la OTAN, que es Atlántico Norte, se empieza a penetrar en territorios que están muy lejos del Atlántico Norte y que Putin interpreta que están acosando a Rusia. Pero además, como usted muy bien lo ha recordado, hay el mundo islámico que también pretende ser protagonista en este mundo que Fukuyama imaginaba que ya no era sino un solo polo, que era el polo norteamericano. Y encima está el tema de los BRICS, de los países que en algún momento parecía que podían convertirse en un polo, un poco más moderado, más modesto, más pequeño, pero un polo también, la India, Brasil, etcétera, si tomaran un camino. Entonces yo creo que la dificultad de Occidente de darse cuenta que la cosa no terminó como Fukuyama anunciaba, sino que sigue habiendo un mundo donde hay que acomodarse a distintos factores de poder. Es un factor pues, que está allí y que hay que evaluarlo, analizarlo, asimilarlo y digerirlo. Y un comentario sobre la democracia. Yo creo que la fortaleza y la salud de la democracia depende de conciliar tres factores. Democracia política, con todo lo que eso significa, de respeto a la Constitución, al Estado de Derecho, a la separación de las ramas del poder público, etcétera, elecciones libres y tal. Desarrollo económico, o sea, aprovechamiento de los recursos que existen para el bienestar de la población, y justicia social, que tiene que ver un poco con la palabra libertad y con la palabra igualdad. Yo a veces me pregunto, porque alguna vez tuve ocasión de hablar con el presidente Elwin, que me decía, me felicitan mucho por mi gestión, pero nos quedó una asignatura pendiente que me mortifica mucho, es la desigualdad. Entonces hay mucha gente que dice que ¿cómo puede pasar en Chile si Chile era el alumno sobresaliente que había aprobado todas las asignaturas? A lo mejor quedó pendiente la asignatura de la igualdad. Y la salud de la democracia en buena medida depende de conciliar todos estos factores. Democracia política, desarrollo económico, justicia social, bienestar de la población. Bueno, eran los dos comentarios que quería hacer, pero de nuevo felicitarlo porque ha sido muy positiva y up to expectations la participación suya en este seminario. Muchas gracias, don Eduardo. Fue un placer conversar. Solamente quisiera decir una pequeña cosa. Adelante. Voy a defender un poco a Fukuyama. Antes nunca lo defendía, pero de repente me han dado ganas de defender un punto de Fukuyama. Fukuyama, cuando dice se termina el fin de la historia, no quería decir que después no va a pasar nada. Quería decir, digamos, que se termina la dialéctica hegeliana con la cual nosotros habíamos entendido hasta ahora la historia. Entonces la historia sigue transcurriendo, pero no de acuerdo a esa contradicción principal entre dos. Yo me podría inventar una palabra para tratar de entenderlo mejor. Ya no es dialéctica, o sea, entre dos, sino poliéctica, entre varios. No sé si la palabra tenga alguna consonancia, pero a mí me parece mejor, digamos, que no existe una contradicción principal, sino que un cúmulo, donde una es principal hoy día, la otra es principal mañana, y tenemos que estar preparados porque si nos equivocamos, jodimos, por decirlo así. Bueno, buenas tardes entonces, muchísimas gracias, de verdad que un honor escucharlo, profe, y
muchas guías importantes para lo que nos espera. Buena suerte para ustedes. Sí, vamos a ver en qué para todo este vértigo venezolano. Qué harto que lo necesitan. Así es. El lunes que viene tenemos a Pedro Benítez, así que aprovechamos de invitarlos a todos. Gracias. Está por acá también Pedro, ¿no? Gracias, mi Beli, gracias, Mercedes, gracias, profesor Mires. Muchas gracias. Bueno, nos seguimos viendo. Hasta el próximo lunes. Deben ser Hasta la próxima. como las 3 de la mañana.